leía la agenda de la gobernabilidad política electoral de Lorenzo Córdoba Vianello, a quien saludo en estos momentos. Doctor Córdoba, ¿cómo estás? Querido Leonardo, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Un abrazo muy afectuoso. Leía tu capítulo, que es potente, hablas de fortalecer al legislativo en clave democrática, dar garantías a los órganos de control y fortalecer el sistema electoral. Y parece que como Engels escribió el anti-Düring, aquí la realidad está escribiendo el anti-Córdoba, mi querido Lorenzo. Bueno, digamos O sea, que... tú dices norte y ellos dicen para el sur. Vamos a debilitar el legislativo, los órganos de control los extinguimos y bueno, pues fortalecer el sistema electoral que se ha capturado por el Ejecutivo. No te quejarás, tienes tu anticórdoba. Así es, mi querido Leonardo. Digamos que este texto no es una descripción, digamos, factual de lo que está ocurriendo, sino más bien es ¿Hacia una dónde especie deberíamos ir, no? exacto, de una crónica a la inversa, más prescriptiva de hacia donde deberíamos caminar que no una descripción fáctica, digamos, de lo que está ocurriendo. Pero creo que es sintomático, Leonardo, y permíteme, no es que sean meras necedades de alguien que quiere ir o que está empeñado en ir en contra de la necia realidad, que no se ajusta a lo que uno quisiera, sino déjame por lo menos poner sobre la mesa que este texto fue escrito a finales del año pasado, en un contexto en el que ni siquiera se conocía el plan C, que como sabes el presidente de la República lanzó con esta propuesta de 18 reformas constitucionales que prácticamente buscan desmantelar los 4 ejes sobre los cuales transitó la democracia en nuestro país: el eje de de la apertura y de la representación del pluralismo político en los espacios de decisión pública, el Congreso en primera instancia, o los congresos si se quiere. En segundo lugar, la reforma electoral entendida como la construcción de un sistema electoral, es decir, de un conjunto de instituciones, procedimientos y reglas que nos permitieran tener elecciones auténticas, en las que el voto pudiera expresarse libremente y contara efectivamente, tal como lo expresaron los ciudadanos en las urnas. En tercer lugar, un poder judicial que adquiriera, a diferencia de lo que había ocurrido en el pasado, desde 1917, en donde el poder judicial fue una especie de poder subordinado a la voluntad presidencial en gran medida, y en consecuencia la división de poderes, este principio de las democracias sociales modernas, fue una especie de papel mojado, adquiriera efectivamente un rol de contrapeso, de vigilancia y de equilibrio del poder, de los poderes políticos, el legislativo y el ejecutivo. Y en cuarto lugar, el eje de la construcción de una serie de órganos autónomos que nos permitiera, digámoslo así, que las funciones técnicas que estaban en manos del ejecutivo fueran ejercidas por órganos que no dependieran políticamente de la voluntad ni del ejecutivo ni del legislativo ni tampoco del judicial, y que sirvieran en consecuencia como un elemento adicional en el equilibrio y contrapesos del poder político que quiere toda democracia constitucional. Bueno, el plan C justamente coloca cargas de dinamita en los pilares de estos 4 ejes sobre los que transitó la democracia. Y este texto, que insisto, fue escrito antes de conocer el plan C, pues por lo menos, aunque como tú dices es una especie de anti-Düring o anti-Córdoba, digamos, frente a lo que está ocurriendo, por lo menos, al menos, expresa, pues quiero pensarlo así, Leonardo, y perdóname el abuso, una especie de congruencia de quien lo escribió, de un No, servidor. claro, pero no te sientes mal. También entrevisté a Cordera y tienen el anti-Cordera en materia económica. Entrevisté a Anguiano y también es el anti-Anguiano. Y tuvimos la semana pasada a Valadez y es el anti-Valadez. O sea, yo creo que el valor de este ejercicio, este libro, es ustedes, desde su leal, digamos, a su leal saber y entender, esto es lo que la República debería tener y eso es lo que da un enorme valor al libro. Bueno, así están las cosas y la necia realidad, ¿cómo la ves ahora? Parece que el 43 es el número cabalístico de este país, Lorenzo. Sí. Fíjate que hace 6 años, el 43, hace poco más de 6 años, en 2014, 10 años, ¿eh? el 43 se volvió un número simbólico que expresaba el agravio de una sociedad lastimada por la violencia y por la incapacidad del Estado entonces y hoy también
digamos, de dar respuesta a eso que es su función primordial en un estado, en una sociedad, digamos. El Estado está hecho para, en primera instancia, generar, no lo digo yo, lo decía, como sabes bien, Thomas Hobbes, tiene como primera finalidad generar condiciones de seguridad para que la vida pública pueda transcurrir en paz. Hoy el número de 43 paradójicamente no se convierte en un signo, en un símbolo, en un número ominoso, sino en un síntoma de esperanza, Leonardo, para evitar que frente a los embates del autoritarismo, pues nuestra democracia constitucional se nos agote, porque corresponde al número de legisladores que en el Senado pueden impedir que esta decisión arbitraria, autoritaria y unilateral, que es desaparecer o subordinar o transformar en términos de subordinación política del Poder Judicial, efectivamente se mantenga. Déjame volver un momento al tema del libro, Leonardo. Yo agregaría lo que has dicho. Y la verdad hoy me voy a ir a dormir muy contento por digo, por finalmente, a ver, soy muy gente de izquierda, así que me digas que hoy escribimos un anti-Düring o que estamos viendo un anti-Düring, es una buena cosa, mi querido Leonardo, que me llena de orgullo. Pero yo creo que hay otra cosa, Leonardo, y déjame decirlo desde una lógica que tú comprenderás muy bien como universitario destacado que eres. Creo que ese es el rol de la universidad. El libro que has venido comentando ante la situación nacional, Reflexiones y Propuestas 2024-2030, es un buen ejercicio de lo que debe ser la Universidad Nacional. Y aunque es el producto de un ejercicio convocado en el marco del grupo Nuevo Curso para el Desarrollo, en el que está integrado por universitarios destacados o por personajes de la sociedad que habiendo sido egresados de la universidad, como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, o Clara Hussitman, entre muchos otros, pues bueno, refleja lo que tiene que ser la universidad. Y es justamente aquello que decía Ortega y Gasset, es decir, la conciencia crítica de una nación, la conciencia crítica de la sociedad. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Mira, hay una ventaja del libro. Nadie puede decirnos que es algo que se ha construido desde la sede universitaria como una reacción política que busca denostar o descalificar las propuestas profundamente autoritarias, digo yo, del así llamado Plan C, sino que es algo que se escribió desde antes y que demuestra simple y sencillamente la congruencia de los autores, pero además de esa vocación de la universidad de no conformarnos con lo que tenemos, porque ninguno de los artículos que se publican en ese libro, Leonardo, ninguno de los autores que escribimos en este esfuerzo colectivo se plantea digámoslo así, una lógica de mera crítica digamos, de negacionismo. No es nada más plantear, no, este gobierno no ha hecho bien las cosas hay que ir en contra. Se trata de una agenda, digámoslo así, de una propuesta de agenda política en muy distintos ámbitos: el social, el económico, el político, el democrático, el digamos, de la resolución internacional, de problemas de pobreza, de cambio climático, etcétera, que busca eso ser una contribución, sin duda crítica, pero propositiva, justamente, para tratar de avanzar en medio de un país tan aquejado por problemas que laceran y son inaceptables. Y creo que es una buena manera de contrarrestar o de contraponer o de evidenciar por lo menos que para resolver los problemas hay distintos puntos de vista. Yo te diría que hay un eje que cruza todos los textos del libro, de este libro, que es tratar de entender, bueno, diagnosticar, entender y resolver los problemas nacionales sin perder de vista que no podemos permitirnos resolverlos de manera autoritaria, es decir, manteniéndonos en la avenida de una democracia constitucional que tanto nos ha costado construir. Y por contraparte, prácticamente todas las propuestas del Plan C son propuestas, no las juzgo, son propuestas que tienen su perspectiva y demás, pero que buscan enfrentar esos problemas desde una perspectiva autoritaria. De la concentración. Esto marca, digámoslo así, dos claras perspectivas, dos claros posicionamientos que se contraponen.
y que Fortalecer al legislativo, dice, en clave de sometimiento al ejecutivo. Hoy decía un empresario, decía, hay que pedirle al presidente que cambie de opinión, no, si el que decide es el Congreso, pero claramente todo el mundo sabe que ahí es el presidente, los órganos de control de la propuesta es extinguirlos. Pero bueno, te pregunto, porque nos quedan 2 minutitos, Lorenzo, hoy en día, tal como está digamos, la correlación de fuerza en el Senado, si pasara la reforma entraría manchada por una cosa pecaminosa, ¿no? Una compra directa de una voluntad. En este país en el que se presume tanto que hemos convertido en delito la compra del voto, comprar legisladores para eventualmente tener esa reforma la haría, pues, absolutamente pecaminosa. pecaminosa y vulgar. Hay que decirlo también con todas las letras, Leonardo. El autoritarismo tiene mucho de vulgar y de abusivo, por supuesto. Lo que ha pasado en la Cámara de Diputados es absolutamente inédito. No solamente porque no se ha discutido, el Parlamento está para eso, para parlamentar, para discutir. Ha sido un abuso en el que hoy no hay certeza ni siquiera de que quienes votaron Bueno, la no estaban reforma comiendo tacos constitucional. o votando, ¿no? No sabemos. Pero no sabemos siquiera si son los choferes, los Ya. guardaespaldas, porque muchos de los que se dicen cuatroteístas les encantan el Bueno, boato, ahora, el oye, abús, me da pena, guardaespaldas y pero estas. me va a sonar la campana. A ver si platicamos la semana próxima de cómo Leonardo, termina todo encantado. esto. Ojalá y en el Senado logre prevalecer eso que hoy en día es el reflejo de la voluntad, incluso de la minoría, que en democracia también. 4-3, Abrazo, Lorenzo, Leonardo. te mando abrazos.